Diálogos transparentes. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por acompañarnos a Diálogos Transparentes, el espacio de reflexión pública del Instituto Electoral aquí en el estado de Durango. Mi nombre es Luis Pineda y hoy nos encontramos en la primera transmisión de este año 2023. Es para mí importante decirles que muchas personas han configurado este nuevo programa para darle un sentido más público, con un carácter más ciudadano, donde todos podamos construir más ciudadanía. De los cometidos que tiene este instituto precisamente es seguir apostándole a la participación ciudadana, a la educación cívica, para así, juntos, entre todos, poder generar un mayor desarrollo político. Hoy tenemos un tema muy importante que está en boga en todos los actores y factores del mundo electoral, que es la reforma electoral. Y hoy precisamente nos acompaña una persona altamente inmiscuida y capacitada en estos temas. Él es Fernando Díaz Naranjo, que, como ustedes seguramente ya le conocerán, desarrolla una interlocución entre el mundo electoral y la ciudadanía a través de su pluma. Es escritor en diferentes diarios de corte nacional y hoy está aquí con nosotros. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Diálogos Transparentes. Un abrazo hasta Ciudad de México. No, muchas gracias a ti, varios amigos por allá que conocemos desde hace tiempo y bueno, a toda la gente que trabaja ahí en el Instituto Electoral de Durango. Recuerdo hace algunos años en una visita tuya donde nos hablabas de la transparencia electoral y bueno, ha ido pasando el tiempo y hoy pues queremos hablar de la reforma electoral. ¿Dónde están los ciudadanos de este país parados? ¿Dónde estamos todos los ciudadanos parados ante un escenario de reforma electoral? Pues yo diría que hablando solamente con lo que tiene que ver con la ciudadanía, creo que podría colocarse en algún riesgo de que no cuente con la calidad que la Autoridad Electoral Nacional, el Instituto Nacional Electoral, le ha brindado en la organización y los resultados de las elecciones, si de alguna manera, bueno, se implementa el plan B, ¿no? Desde abril del año pasado, el Ejecutivo precisamente emitió una reforma electoral, una iniciativa para reformar los procedimientos electorales. No fue aprobada y de manera emergente surge este plan B, llamado públicamente así por todos, como una forma para poder complementar esa iniciativa. Y en esa iniciativa, pues parece ser que hay dos visiones del mundo, hay dos posiciones que no precisamente tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, me llama la atención la parte que está encaminada y que se ha categorizado así como una regresión democrática con riesgo, como lo señalas, y la otra como una oportunidad para seguir consolidando esos espacios democráticos que se están avisorando. En tus palabras, ¿cuál es un balance de las dos? ¿Cómo se puede resumir, sacar lo mejor de cada posición? Porque a final de cuentas, pues los ciudadanos seguimos en medio de las cosas y queremos que nos amplíen más qué hay de bueno, qué hay de posible, qué hay de importante en esta reforma electoral. Bueno, haciendo un balance entre lo bueno y lo malo, y lo digo con mucho respeto, la verdad es que yo le veo más aspectos negativos que positivos. Sí contiene algunos aspectos positivos, como por ejemplo, arribar a lo que tiene que ver con la tecnología del voto electrónico. Pero esta propuesta, en mi opinión, está mal planteada. Pareciera que quien propuso esta reforma tiene desconocimiento de que el mismo ya es empleado, cuando menos para que nuestros connacionales, si la legislación, sobre todo a nivel local, lo permite, puedan votar por algunas figuras desde el exterior. Tienen varias opciones, voto postal o bien el voto por internet. Y el primer ejercicio que se llevó a cabo de esta índole fue justamente en la Ciudad de México en 2012 para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Con la reforma de 2014 que le otorga al Instituto Nacional la potestad de conducir en coordinación con los organismos públicos locales electorales las elecciones,
produce una serie de criterios y lineamientos para llevar a buen puerto el mecanismo de votación electrónica por Internet. De tal manera que es a partir de 2021 en que se realizan estos ejercicios, insisto, en donde la legislación electoral ha permitido llevar a cabo estas elecciones. Debo de decir, para poner en contexto este ejemplo, que en 2021 prácticamente 11 entidades federativas, 9 para gubernaturas y 2 para algunos cargos locales, utilizaron este mecanismo de votación electrónica por Internet por primera vez. Del 100% inscrito, casi el 67% prefirió votar por Internet y bueno, esto abre un aspecto de que si la gente lo conoce, la población, la ciudadanía, pues seguramente incrementará la participación ciudadana. Sin embargo, el plan B, como se le conoce coloquialmente, plantea su utilización, pero considera un esquema de resguardo, por así decirlo, de repensar este ejercicio junto con el CONACYT y otras instancias y, digamos, parar de alguna manera su operación hasta en un lapso de 5 años para ver su viabilidad. Si esto es así, ¿qué pasaría con lo ya avanzado e inclusive por el ordenamiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha obligado de alguna manera con sus sentencias a instituir, digamos, este mecanismo de votación? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que hay buenas propuestas, pero en mi opinión, pues algunas mal planteadas que seguramente de aprobarse el plan B, pues ya quedarían en manos de la Corte la resolución al respecto, ¿no? Hay una parte importante que hemos escuchado por muchos actores del ámbito electoral, sobre todo los reformistas, que están en la inclinación para acotar el gasto de los órganos electorales. Y la pregunta que le hago al experto es, ¿se pueden hacer procesos electorales más baratos? En medio de esta circunstancia, en medio de esto que está atravesando el país, acabamos de salir de una crisis sanitaria, pues hay todavía algunos brotes de violencia desde Tijuana hasta Tapachula y pues la salud todavía está menguada en muchos ciudadanos de este país. ¿Se puede condicionar el gasto electoral para poder optimizar las elecciones? A ver, tanto el INE como los organismos públicos locales electorales, los SOPLES, de las 32 entidades federativas, realizan lo que las leyes electorales le permiten, lo que le obligan con base en sus funciones y sus atribuciones. Y de ahí deriva ese gasto. Es decir, no, me parece que no tienen gastos excesivos solamente por lo que les toca para cumplir con sus funciones. Si es caro, habría entonces que cambiar la normativa electoral para pensar en esquemas de abaratar los costos electorales. Por eso me parece que avanzar hacia el voto electrónico sí pudiera abaratar, o más bien la tecnología en los procesos electorales podría abaratar en un mediano plazo los costos de las elecciones. Pero más allá de eso, me parece que sí se podría avanzar en otros aspectos. Una, pues, es que tiene que ver con el financiamiento que reciben los partidos políticos, ¿no? Que si los vemos a la luz de los principales indicadores socioeconómicos que despliega el INEGI en sus bases de datos que son públicas, pues no hay una proporcionalidad entre el gasto que tienen los partidos políticos y la situación económica del país, con base en estos primeros indicadores. Ahí hay un sustento, me parece, muy específico para que fuera hacia la baja lo que se le otorga de financiamiento a los partidos políticos. En este esquema dual de gastos ordinarios por un lado y luego gastos en periodo electoral, en donde además reciben pues un financiamiento extraordinario justamente para la atención de las campañas electorales, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad que pueda el voto electrónico encaminarse. Hay una parte sustancial, Fernando, que me llama mucho la atención en la función pública, que es siempre hacer más con menos. Y parece ser que este planteamiento
en la función electoral, pues parece que está todo muy encaminado para que sea, pero sin embargo, me preocupa la parte del acotamiento de funciones. Si bien es cierto de lo que se busca es disminuir gastos, pues la cosa preocupante es cómo vamos a hacer las cosas, las personas que trabajamos en el ámbito electoral, particularmente los compañeros del INE, donde se está pensando pues en reducir una plantilla sustancial de todas las personas que trabajan en esta institución. Y por ende, pues obviamente vendrá un impacto en los organismos públicos locales. Y este esquema de reestructuración, por así llamarlo, en el mejor de los términos, me parece que es una de las afrentas más importantes que el INE tiene que enfrentar de cara pues, a los próximos procesos electorales. El INE no solamente se dedica a organizar elecciones de carácter federal, sino en coordinación con los soples, pues también los ejercicios locales de cada una de las entidades federativas. Toda vez que la reforma de 2014 le dio un sinnúmero de atribuciones para que de manera conjunta el INE desarrolle algunos criterios, algunos lineamientos, como por ejemplo el voto electrónico, lo que tiene que ver los ejercicios para los programas de resultados electorales preliminares, con el objetivo de hacer uniforme diversos criterios. Van ambas instancias, lo local y lo federal, de la mano. Pero ¿en qué se sustenta el INE para desarrollar todas esas actividades? Principalmente en una estructura profesional que es permanentemente capacitada, y por permanente me refiero no solamente por lo que hace al proceso electoral, sino fuera del proceso electoral. Los que alguna vez tuvimos la oportunidad de ser miembros de este servicio profesional electoral, pues la capacitación es constante en diversas ramas, en línea a través de diversos convenios con instituciones académicas de prestigio, la práctica en los procesos electorales y el expertise que este personal va acumulando proceso tras proceso, elección tras elección. Querer recortar, por ejemplo, arriba del 80% esta estructura, me parece que sí debilitaría por un lado al INE, y por el otro, lo que pudiera ser más grave es que podría poner en duda primero la planeación, luego la organización y, por supuesto, la ejecución de los procesos electorales, dejándolos a la aventura de si salen o no las cosas. Y lo peor de todo es que el primer experimento pues lo tendríamos en las elecciones no solamente federales del 24, sino también en las elecciones que concurren en esta elección, que según algunas estimaciones que tiene proyectado el propio INE, podríamos estar alcanzando algo así como 97 millones de ciudadanas y ciudadanas en esa elección del 24. Precisamente ahí que haces anclaje, Fernando, quiero preguntarte algo particularmente sobre lo que has mencionado de partidos políticos. Ciertamente, en mayor medida se menciona modificar algunos procedimientos y modificar la plantilla de la autoridad electoral, pero ¿qué pasa específicamente con los partidos políticos en los presupuestos? Porque pues para muchas personas es muy ostentoso, cantidades millonarias que la propia ley otorga. Y también la parte de la transferencia de votos. Una de las razones vivas o que está ahí en el ojo del huracán es la transferencia de votos o cláusula de vida eterna para aquellos partidos que no alcancen el 3%. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, tengo entendido que esta cláusula finalmente se quitaría. De ser así, pues me parece buena la opinión, porque tener vida eterna si no se alcanza, digamos, un umbral mínimo de votación, pues la verdad es que no le vería yo pues mucha importancia a la competencia electoral. Más bien estaremos viendo otro modelo, un poco como decía Giovanni Sartori, estaremos viendo el posicionamiento de facciones partidistas que pudieran hacer alianza en campañas y posteriormente en el proceso legislativo, o bien en gobiernos que puedan ir conformando, digamos, una plataforma común.
Esto sería a lo mejor un objetivo partidista, pero no necesariamente democrático, en el que obliga a los partidos políticos a tener una competencia sana para lograr el triunfo electoral, convenciendo a la ciudadanía pues que tiene la mejor posición, las mejores propuestas, las mejores leyes, la aplicación de determinadas políticas públicas para el propio beneficio de la población. Ese es el riesgo, digamos, de esa parte de los partidos políticos. Respecto a su presupuesto, bueno, pues como sucede en muchas reformas, no es la única. Cuando se toca este tema de presupuesto, pues en realidad los menos afectados son los partidos políticos, todos en realidad. Si bien ahí hay una fórmula que a mí no me acaba mucho de convencer en el reparto del presupuesto, que es esta parte del 30% de forma igualitaria, el 70% de manera proporcional al resultado de la última elección, en este caso de diputados federales, si hablamos de la elección federal, pero bueno, el presupuesto que reciben los partidos políticos prácticamente es intocable. Cuando hay reducciones al presupuesto, en realidad esas reducciones son a las autoridades electorales. Visto desde la población, pareciera que la reducción tiene que ver con todo el entorno electoral, incluyendo los partidos políticos. Lo digo porque inclusive algunos amigos periodistas luego me preguntan de esto y se quedan con una mala impresión. Y yo siempre les planteo, la reducción son las autoridades electorales, no a los partidos políticos. Prácticamente el presupuesto queda intacto para ellos. Entonces, más bien en donde se merman algunas funciones o tal vez hasta programas, pues es a los institutos, el nacional electoral o bien hacia los institutos electorales locales que muchas veces pues tratan de innovar algunas condiciones para tratar de organizar de manera más eficiente los procesos electorales. Pues creo que Giovanni Sartori tenía algo de razón en muchas de las cosas vertidas en función de lo que has estado mencionando, particularmente en eso de las coaliciones. Fernando, estamos en la punta ya de esta entrevista y quería preguntarte algo muy neurálgico, porque si bien es cierto que ya se aprobó en el Senado, por supuesto en la Cámara de Diputados este plan B, pues ahora viene, o lo que se espera, un escenario lleno de impugnaciones donde la Corte, como un órgano jurisdiccional, va a emitir un veredicto, un fallo, para ver la procedencia o improcedencia, o en su caso, el mejor de los mundos ante esta reforma electoral, ese plan B. ¿Qué avisora el especialista en materia electoral? ¿Se va a dar autorización parcial, completa? ¿Va a refrendar la Corte? ¿O cuál será, pues, el esquema con el cual vamos a transitar todos los organismos electorales una vez que ya se haya formalizado y ya se haya publicado los próximos meses? Pues a ver, mi consideración es que yo creo que una vez que se publique, porque también hay que decirlo, que pareciera que se publica y no se publica, y esto, bueno, va comiendo tiempos para el debido análisis de esta reforma y que le conviene al Estado mexicano saber si está en el ámbito de la legalidad o no, porque estamos hablando pues del ejercicio del poder público. Si esta se presenta finalmente, lo que tendríamos ante la Corte, en mi opinión y en un Estado de Derecho, es que me parece que va a analizar los temas en específico e irlos resolviendo. Esto, bueno, por supuesto puede llevar tiempo, los más, que seguramente las instancias que más van a estar observando esto, pues son las propias autoridades electorales, ¿no? Y me gustaría aquí referir un aspecto que analizaba yo hace unos días, solamente para poner en contexto, no en relación a lo que resuelva la Corte, porque la Corte no resuelve en términos de posicionamientos, sino apegado a derecho. Pero un factor que me parece importante es lo que las autoridades electorales, en específico el INE, le han dejado a la ciudadanía. En una encuesta que hizo un medio de comunicación social a finales del mes de noviembre, si no mal recuerdo, y creo que, no recuerdo si fue publicado en noviembre o a principios de diciembre, es decir, no está muy lejos, arriba del 80% tiene una muy buena opinión del Instituto Nacional Electoral, y en esa encuesta solamente el 13%
aprobaba, digamos, alguna reforma, pero cuando se le preguntaba en qué consistía en la reforma, pues en realidad un altísimo porcentaje pues desconocía pues las entrañas de la propia reforma. Y una pregunta en lo particular me llamó la atención, si consideraban que era importante la desaparición del INE. Y en esta parte, bueno, un 20 o 20 y tantos por ciento consideraba que sí, pero arriba del 70% consideraba que de ninguna manera debería desaparecer el INE. Pongo esto en contexto por lo siguiente. Hoy la ciudadanía sabe que su voto cuenta, ya sea para una opción o por otra. Eso me parece que es el engrane fundamental de un sistema político que se basa en un sistema democrático como el mexicano. Esta esencia me parece que es la esencia que debe de conservar lo que en su momento, en su oportunidad, resuelva la Corte, que de alguna manera, cuando vemos algunas sentencias de los órganos electorales jurisdiccionales, pues lo que hacen valer es el sentido del voto. Este plan B me parece que sí podría poner con algunas reformas ahí, con lo que han propuesto en términos de las casillas, reducción del porcentaje para los funcionarios de casilla, entre otras cuestiones, son varias, inclusive algunas muy técnicas, pues sí podrían poner de alguna manera en riesgo el principal ingrediente de un sistema democrático, que es el voto, independientemente por el partido, la candidata, el candidato, coalición, candidatura común o candidatura independiente por la que la gente vote, me parece que Claro. esa podría estar en riesgo, ¿no? Pues yo creo que lo has puntualizado muy bien, muy enmarcado, y sobre todo la razón de ser de estos ejercicios democráticos es precisamente que la gente vote y que haga valer su voluntad, indistinto de quién gobierne, y sobre todo que haya ejercicios de transferencia de poder pues pacíficamente, y eso nos ayuda precisamente todo lo vertido para poder ir dilucidando hacia dónde se va a encaminar este plan B que nos tiene en ascuas, por un lado, por los tiempos que acabas de mencionar, que son en determinado momento vitales. A pesar de que no haya suspensión de plazos, son vitales para la autoridad electoral. Fernando, sí, perdón. Sí, no, ¿Querías adelante. comentar algo? Sí, solamente señalar que no hay que olvidar que en el 24 pues habrá no solamente elecciones federales en donde se renueve la presidencia, el Congreso de la Unión con sus dos cámaras, senados y diputaciones federales, sino también pues varios congresos locales, si no me recuerdo, creo que 8 gobernaturas, más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cualquier cantidad de presidencias municipales. Entonces me parece que sí sería poner en un altísimo riesgo un experimento de una reforma en donde el más dañado pueda ser nuestro sistema electoral mexicano, que al menos en los últimos 30 años ha mostrado su alto grado de confiabilidad. Tan es así que en fechas recientes hemos vivido la mayor alternancia en diversos niveles del ejercicio del poder, incluido, por supuesto, la presidencia de la República, ¿no? Claro, la alternancia, ese valor de la democracia que hemos ya vivido y que nos ha permitido pues a los ciudadanos ver las diferentes opciones con un sistema electoral robusto, competitivo y con reglas claras. Hay una parte, Fernando, que queremos invitarte, que es invitarte a jugar, por supuesto, no todo es formalidad, que se llama el ruletómetro. Nuestros compañeros han diseñado una parte pues didáctica para que nos muestres los valores de una pluma de un periodista que está inmerso en el ámbito electoral. Y vamos a dar pauta para ello. Galo. Adelante. Estamos compartiendo ahí pantalla y Ida Galo va a mostrarnos una ruleta donde nos arroja un valor. Adelante. El valor es impunidad. ¿Y qué tendría Fernando, que...? Sí. ¿qué es la impunidad? ¿Qué representa para ti la impunidad? El sentido contrario del Estado de Derecho. La siguiente. El valor es
violencia política. Un fenómeno que tiene que abatirse y que curiosamente el plan B es regresivo en este aspecto. Adelante. El valor es reforma electoral. Todas las reformas electorales son bienvenidas, pero lo que hizo falta aquí es consultar a los expertos sobre el tema. Vamos con la siguiente. El valor es voto electrónico. El ¿De lo futuro que de hablabas? México, el futuro de México, pero bien planteado. Y finalmente vamos con la última, Fernando. El valor es democracia. La esencia que debe ser la guía de nuestro sistema político. Oye, pues agradecerte mucho, Fernando. Esperamos que no sea esta la última vez que nos veamos y esperamos tenerte físicamente aquí. A ver qué día te das una vuelta aquí al Instituto Electoral nuevamente para platicar de estos temas tan importantes de coyuntura y sobre todo del mundo electoral que a tanta persona le interesa. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta participación. No, al contrario, te mando un fuerte abrazo a ti, que nos vimos ya hace algunos años, y a los amigos que de repente tengo la oportunidad de saludar por allá, tanto del Instituto Electoral como del Instituto de Transparencia. Y bueno, siempre Durango me ha recibido con las puertas abiertas cada vez que estoy por allá, y eso, bueno, pues ha consolidado ahí pues varios amigos. Les deseo también mucha suerte y estamos en contacto, y gracias por la participación. Gracias, Fernando. Y gracias a usted por seguirnos en esta transmisión, la primera de este año en la que abordamos este tema de la reforma electoral. Vendrán más temas, más invitados y esperemos seguir desarrollando una agenda de tópicos de interés ciudadano. A nombre de todas las personas que laboramos en esta institución, les damos una cordial buena tarde, buen provecho, hasta la próxima.